pedirles que abran sus Biblias en el libro de Romanos, o carta de Romanos a los Romanos, capítulo 1, y por ahora voy a leer un versículo. Y voy a continuar con el tema que iniciamos hace un par de semanas, que tiene como título el carácter de un Dios todo santo. Romanos 1:18, el apóstol Pablo es el que escribe esta carta, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias otra vez por tu palabra y te rogamos, por favor, que la bendigas a nuestro bien, y pedimos esto como siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablar acerca de la ira de Dios. Y pienso que esto es un tema importante, porque desafortunadamente incluso los cristianos tenemos un concepto equivocado muchas veces de la ira de Dios. Y digo desafortunadamente porque no hacemos honor al carácter de Dios, de un Dios todo santo. Estaba leyendo una página que está confeccionada o supervisada por un ateo, que son justamente el gremio de personas que lanzan tremendas acusaciones contra Dios. La semana pasada estuvimos haciendo algunos planteamientos basados en severas acusaciones contra la persona y el carácter de Dios. Los remito otra vez a la charla de la semana pasada. Pero en esta página, este caballero, este individuo, dice una serie de declaraciones contra el Dios de los cristianos. Y yo voy a leer, para ser fiel a lo que este hombre dice, un par de líneas. Hace estas preguntas, dice: ¿a qué vienen todas estas ansias de matar y destruir todo lo que no va con su sagrado deseo? ¿Por qué tanta sangre, muerte, desolación por parte del buen Dios? Y entonces dice: quizás esto se deba a esa enorme y explosiva ira que Dios parece tener y sentir constantemente. Esas son las palabras de este caballero. Y luego pasa a describir, no voy a mencionar todo porque nos va a llevar tiempo, pero pasa a describir lo que es la ira. Hace una definición del concepto ira, para que los que leen su página tengan un mejor entendimiento, comprensión de lo que este señor declara en contra de la persona de Dios. Y todo eso, otra vez repito, con el fin de desacreditar en una forma flagrante el carácter del Dios de los cristianos. ¿Se enoja Dios? Claro que se enoja. Si nosotros vamos desde el principio, ¿no es cierto?, de la Biblia, del Antiguo Testamento, vamos a encontrar constantemente que se nos describe a Dios enojándose. Y no es juego. Un Dios airado es un Dios para ponerse a temblar. Así que definitivamente sería muy deshonesto de nuestra parte tratar de decir, aparte es antibíblico, que Dios no se aira, que Dios no se enoja. Sí, la Biblia nos dice que Dios se enoja, pero lo que nosotros tenemos que detenernos a considerar, y este caballero debería de hacer, que veo que no lo hace en lo que él escribe, y por supuesto muchos alineados con él en la misma manera de pensar, es: ¿por qué razón se enoja Dios? No tanto de criticar el enojo de Dios, sino ¿por qué razón un Dios todo santo, un Dios de amor, llega al colmo de enojarse? Y la segunda pregunta es importante, y es: ¿qué tipo de ira manifiesta ese Dios a quien nosotros lanzamos tremendas acusaciones? La palabra ira es un término latino,
que describe o hace la definición de un ataque de furia, una explosión, un acto o un sentimiento de violencia que se expresa contra una situación o una persona que nos ha pagado mal, nos sentimos frustrados. Se trata de una, a ver cómo lo ponemos, una suma de sentimientos, si se quiere, de orden negativo que genera la frustración de la persona y reacciones de indignación, de enojo. En el campo de la psicología, algunos estiman que el enojo debe ser canalizado o dirigido en una dirección positiva para que eso no vaya a generar algún tipo de enfermedades de tipo psicológicas en la persona. En definitiva, el enojo, para sintetizar, es una especie de expresión de la frustración de una persona en una forma a veces un tono violento. Ahora, si Dios está airado, porque acá Pablo está diciendo la ira de Dios se revela desde el cielo, está hablando de la ira. Noten que no tiene ningún tipo de, dicen ahora political correctness, no sé en español si se dice corrección política, no sé si se dice en español eso, pero no tiene ningún tipo de... a ver cómo lo puedo poner, es un término en inglés que es difícil ponerlo en español, ¿no? Tener cuidados en cómo presenta a Dios. No, él lo dice francamente, la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Cómo justificamos entonces ese Dios que es todo santo, pero en este caso airado? Es decir, ¿cómo lo justificamos y cómo dignificamos a Dios en una condición tan agitada como la menciona el apóstol San Pablo en este pasaje y en muchos pasajes de la Biblia, vuelvo a repetir? El gran problema para entender la ira de Dios es que nosotros tenemos la malísima costumbre de comparar la ira de Dios con la ira que nosotros sentimos cuando estamos pasando por alguna situación difícil. Es decir, para llegar a entender, y a veces leemos acá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, bueno, un Dios airado, a ver, ¿qué quiere decir la ira? Y entonces hacemos un autoexamen, traemos o emulamos algún tipo de situación que ha despertado la ira en nosotros, e inmediatamente entonces lo que hacemos es adjudicar, proyectar esa actitud iracunda en el carácter de Dios. Y este es un gravísimo error por nuestra parte. Noten ustedes, por ejemplo, que cuando nosotros caemos en esta actitud, lo que estamos haciendo es adjudicando a Dios las mismas emociones nuestras. En otras palabras, en un sentido personificamos la ira y entonces lo asociamos a Dios. Es un gravísimo error esto, porque lo que estamos haciendo entonces es creando un concepto o una imagen del carácter de Dios a nuestra imagen y semejanza. Y debo decir que en ese caso los ateos tienen razón. Cuando ellos describen a un Dios iracundo, cuando describen a un Dios explosivo, un Dios que a veces parece fuera de control, realmente es un Dios pagano, es un Dios que tiene las mismas actitudes, las mismas explosiones que tenemos nosotros cuando no se satisfacen nuestros caprichos. Y entonces sí, estamos hablando de un Dios que no conviene, un Dios que no vale la pena. Pero cuidado, estamos hablando no del Dios de la Biblia, sino que estamos hablando de un Dios brutal, un Dios sin compasión, un Dios que realmente quiere ver, y hasta cierto punto cínico, porque se place en ver sufrir a la gente. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Lo que estamos haciendo es creando una imagen mental de Dios basados en nuestras respuestas a las frustraciones, en nuestros propios enojos. Y este es un gravísimo deshonor que se hace a la persona de Dios. Entonces, tenemos que la tendencia del hombre es a veces crear un Dios en lugar de creer en Dios. Y es crear un Dios
a nuestra imagen y semejanza, en lugar de considerar al Dios que nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Cuando hablamos de nuestra emoción, de la ira, es una característica que se manifiesta en nosotros y que sí, en un sentido refleja el carácter de un Dios justo que se enoja cuando se hace injusticia. Dios, cuando nos hizo a su imagen y semejanza, plasmó en nosotros características propias de la divinidad. No que nos hizo dioses, sino que compartimos, a diferencia de los otros seres creados, características que son o que encontramos en Dios, atributos que pertenecen a Dios. Entonces, el apóstol Pablo acá, cuando está hablando de la ira de Dios, no está hablando de la ira en los términos que nosotros la entendemos, en esa explosión fuera de control, esa palabra latina ira que quiere decir violencia, que quiere decir enojo. La ira de Dios que expresa el apóstol Pablo acá es la expresión del disgusto soberano y santo y justo de Dios contra lo que es falso, contra lo que es injusto, contra lo que es pecaminoso. Un Dios, si entendemos el concepto de un Dios todo santo, entonces no podemos esquivar el hecho de que Dios reaccione en una forma irada contra aquello que atenta contra su santidad, aquello que en una forma soberbia y deliberada ataca el carácter de la persona de Dios. La ira es un pecado cuando está motivada por razones egoístas, pero hay un lugar justificado para la ira. Hay un momento en que la ira tiene su lugar para ser expresada. Pablo dice en el verso 16 y 17, fíjense de este pasaje bíblico, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo vivirá por la fe. Noten que el apóstol Pablo hace dos menciones. Una, en el verso 16, el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es la buena noticia, lo que predicamos constantemente, llamamos a la gente a la salvación en Cristo Jesús. Pero es el poder de Dios en acción para salvar a personas. Y si se está hablando de salvar a personas es porque esas personas están comprometidas. Hay una situación que no está bien delante de Dios con esas personas. Y la segunda, en el verso 17, es que en el Evangelio la justicia de Dios se revela a los hombres. Vuelvo a repetir, es la justicia de Dios revelándose contra la injusticia de los hombres. Lo que Pablo en definitiva dice es que él anuncia la justicia de Dios a través de la predicación del Evangelio. Y por supuesto eso es lo que hacemos todos en la actualidad. Por 2000 años se está haciendo este trabajo. Y el propósito es para salvar, para ayudar a la criatura que está comprometida. La pregunta es, ¿por qué Pablo predica el Evangelio? ¿Por qué no se avergüenza de esto que es el poder de Dios? Bueno, el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Dios está enojado. Y entonces Pablo lo que hace es predicar la justicia de Dios para salvación de las personas con quienes Dios manifiesta esta indignación, este enojo. Dios en definitiva lo que está haciendo, noten ustedes que dice allí, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está reaccionando contra la impiedad, contra la injusticia de los seres humanos. Es decir, la tergiversación también de la verdad para mantener lo que es totalmente falso. La idolatría en el contexto habla de que cambiaron la gloria de Dios por una cosa, por una criatura. El acto de reemplazar, de truncar la verdad de Dios por la mentira, lo falso, y entonces seguir al hombre cosas completamente extrañas. En definitiva, lo que está hablando Pablo es que Dios está airado con el pecado. Dice llanamente. Por eso dice allí que la ira se revela desde el cielo, desde la misma presencia de Dios, la esfera donde Dios tiene su trono.
Se revela para llamarnos la atención que nosotros los hombres estamos actuando mal, que estamos comprometidos en nuestra relación con Él. Al final del verso 20 dice, de modo que esos hombres no tienen excusa. Capítulo 2, versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Y luego tenemos también en el capítulo 3, si ustedes se van un poquito más adelante, en el versículo 9 al 18, una declaración impresionante que yo pienso que es un calco de la condición de todo ser humano que pasa por esta vida. Dice, somos mejores nosotros, es decir, los judíos, que ellos, los que no son judíos, en ninguna manera. Ya hemos acusado, el capítulo 1 y capítulo 2, hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, absolutamente todos, están bajo pecado. Y note que el apóstol Pablo puede aparecer de que está diciendo, están ellos, no yo, sino ellos. Pero noten que el pronombre personal dice, somos nosotros mejores que ellos, incluye a Pablo también. O sea que cuando él habla, están todos bajo pecado, se está incluyendo él mismo, el apóstol. Y entonces va a describir algunos pasajes del Antiguo Testamento que de alguna forma definen la condición del ser humano. Verso 10 en adelante dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro, y fíjense cómo empieza a penetrar en el asunto. Uno puede decir, bueno, pero yo conozco un amigo, yo conozco a mi papá, a mi mamá, que son buena gente. Bueno, pero tenemos que entender el concepto de la bondad desde la perspectiva divina, no humana. Por supuesto que nosotros tenemos gente buena a nuestro alrededor, pero que no dan la talla con las demandas de un Dios todo justo y todo santo. Es a eso a donde apunta el apóstol San Pablo, no hay ninguno. Y entonces dice, empieza por ejemplo con su mente y su corazón, sepulcro abierto, su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y entonces en el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, que es lo que nos dice en el versículo 9, están todos destituidos de la gloria de Dios. Allí tenemos una pragnosis de la naturaleza humana y Pablo nos está indicando entonces por qué razón en el capítulo 1, verso 18 nos describe que Dios está airado desde el cielo contra el hombre, contra la criatura. Así que esto es importante porque cuando miramos la actitud del hombre nos damos cuenta que no se asemeja a la ira nuestra cuando no nos dieron el plato de comida que esperábamos, cuando no pudimos comprar el auto que queríamos. La dimensión de la ira de Dios es totalmente distinta al ejercicio de la ira que manifiestan los seres humanos. O sea que la ira de Dios que tantos critican debe ser entendida a la luz de la actitud del hombre mismo. Es decir, cómo el hombre se conduce con Dios y se conduce con los demás. Óigame, pero si estamos viviendo en una sociedad donde precisamente estas características que menciona el apóstol Pablo es lo que vemos como norma. Los políticos nos mienten, los comerciantes nos mienten, los empresarios mienten, nosotros mentimos. ¿Quién puede decir que jamás en toda su vida dijo una palabra de engaño? Por eso este hombre dice, sepulcro abierto, su garganta, con su lengua engañan. Y no solamente eso, pero hay maldad a veces. Dice veneno de áspides, algo que mata, que hace daño, que es nocivo. Y luego habla de las acciones. Corremos, nos apresuramos a derramar sangre. Estamos viviendo en un mundo y en una sociedad global donde parece que el lenguaje belicista es la nota del momento, es la música que nos gusta escuchar constantemente. No podemos dejar de apretar los gatillos. Parece mentira. No aprendimos nada de las guerras del pasado. En el siglo XX terminó con una tremenda, devastadora guerra, la Segunda Guerra Mundial. Después siguieron otras. Tenemos a Corea, tenemos Vietnam y otras de orden menor. En nuestra Latinoamérica hemos tenido conflictos también, así que un poco estamos entendidos en este asunto. Pero tenemos una tremenda guerra que envolvió varias naciones, le llamamos la Guerra Mundial.
Supuestamente esa era la guerra que nos aleccionó a los seres humanos para poder escapar y no volver a caer en los mismos errores. Y no aprendimos nada. Hoy estamos sentados en la base del cañón para responder con violencia. O sea que somos nosotros los seres humanos los que provocamos la ira en Dios. Dios no puede responder de otra manera. Dios tiene que manifestar enojo debido a que el hombre es atrevido. El hombre desafía a Dios. El hombre no reconoce a un Dios todo santo. El apóstol Pablo va a hacer una serie de descripciones en este versículo 18 que nos ayudan a entender un poco la magnitud de esa ira. En primer lugar, noten que la ira de Dios, dice el apóstol Pablo, se revela contra toda impiedad. No deja ningún espacio para que la impiedad sea justificada. Así que Dios dice que está airado contra toda impiedad. No es una actitud caprichosa de un Dios infantil, un Dios que se enoja porque sí nomás. No, Señor. Dios no es un Dios enojado, sino que la ira es contra algo específico. Por eso dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra. A veces imaginamos a ese Dios con el ceño fruncido, todo el tiempo enojado. No, Señor. El ejercicio de la ira es contra algo específico. Dios está enojado contra situaciones o personas específicas. Cuando se describe a un Dios iracundo, se describe a un Dios que lo único que hace es estar enojado y ventilar su ira, y en un sentido ser un Dios hasta cierto punto cínico porque se divierte, ¿no es cierto?, vomitando su ira. Eso es un insulto, es una deshonra, y se describe a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Dios está enojado contra algo. La palabra griega que usa Pablo acá, impiedad, asedia quiere decir, el concepto en nuestro español significa deshonrar a Dios. Es decir, es la falta de reverencia que se tiene a Dios. Se trata de cuando nosotros nos burlamos de Dios, cuando no prestamos atención a Dios, le damos la espalda a Dios, nos hacemos bromas acerca de Dios, el menosprecio, el insulto, la descortesía que tenemos, todo tipo de manifestación de esa falta de reverencia es con lo cual Dios está enojado. Si nosotros tenemos un hijo, vamos a tomar un ejemplo, soberano sin vergüenza, no hay manera de controlarlo, es intemperante, desobediente, atrevido. ¿No les parece que es normal que los padres se enojen con ese hijo? Lo aman, es el hijo, pero en un sentido este chico lo que está haciendo es pulsando los botones equivocados, y lo que va a hacer es incendiar el enojo de los padres. Y la verdad, hay que ser muy cínico para acusar al padre por haberse enojado, la madre, cualquiera de los dos, enojarse porque, en fin, están mostrando ira contra un hijo que es un desobediente, un altanero, un sinvergüenza. Al contrario, justificaríamos o entendería, a lo menos haríamos el esfuerzo de entender la actitud de esos padres que están frustrados con el hijo. Pero cuando se trata de la frustración de Dios contra la criatura, por ser un desobediente y un atrevido, un insubordinado, un anarquista, si Dios se enoja, es un delincuente, está fuera de lugar. Lo ridículo del argumento ateo es esperar que Dios lo ame a pesar de su pecado. Y pecado, digo, un pecado desafiante. Porque lo que dicen estos hombres y mucha gente en la sociedad es decir barbaridades contra Dios, insultar y deshonrar a Dios deliberadamente, no por ignorancia, sino deliberadamente, y esperar que Dios, en fin, sea indiferente, no se moleste en absoluto. Es absurdo, es ridículo. La ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres. Vuelvo otra vez a hacer énfasis en ese carácter inclusivo, toda injusticia. Otra vez, el apóstol Pablo describe a los hombres en términos terribles. Capítulo 3, verso 10 dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay una sola persona. Según el estándar de lo que es la justicia por parte de Dios,
el estándar de Dios. Él estima o no encuentra una sola persona en toda la creación que se pueda decir es justo. Es interesante que en el Antiguo Testamento, cuando se describe la vida de Job, se dice que fue un hombre, el mismo Dios dice que es un hombre justo, ¿no? ¿A quién hay justo como Job? Y entonces eso puede generar un poco de confusión. Bueno, pero ¿en qué quedamos? Pablo dice que no hay ningún justo, pero de repente entonces Dios dice que, o declara a Job un hombre justo. Pero tenemos que entender la teología del apóstol Pablo comparada con la declaración que hace de Job en el libro de Job, bien digo. En cuanto a Job, se está refiriendo que es un hombre justo en el sentido de que humanamente hablando es justo. Pero en cuanto a lo que es la justificación, lo que es el hombre midiendo su justicia con las demandas de Dios, Pablo dice, ninguno llega a dar la nota. Y la evidencia de que es así, que Pablo tiene razón, es si ustedes leen todo el libro de Job, van a encontrar que no era tan justo como usualmente nosotros pensamos. Job terminó acusando a Dios de ser injusto. De decir, tú me estás tratando en una forma injusta porque te he servido fiel y mira dónde me has dejado. Y además está a decir que sus amigos eran peores que Job, pero Job erró el blanco. Job se equivocó de hacer un juicio así a Dios. Pablo tiene razón, no hay justo, ni siquiera Job es justo delante de Dios. Ni hablemos de Pablo, por supuesto, que él se incluye en este asunto. Si la justicia como la ve Dios es muy distinto a como la juzgamos nosotros. Usted podrá argumentar todo lo que quiera, que es la persona más buena del mundo, pero desgraciadamente se engaña a usted mismo. Todos nosotros, todo ser humano ha obrado en una forma injusta alguna vez. Con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, el vecino, en el trabajo, donde sea. Pero en algún momento nosotros hemos obrado con injusticia. ¿Cuántas veces trabajamos en una fábrica o en una oficina y vemos que el jefe salió por un momento y ¿qué hace la gente? ¿Sigue trabajando? Se fue el jefe, vamos a descansar un rato. Hace muchos años, en mi país trabajé en una fábrica, trabajaba en los telares, ¿no? Aprendí a manejar los telares. Así que sí, sé tejer con las máquinas. La sabía. Y era interesante, en una fábrica muy grande de cintas, de seda, y el dueño era un alemán. Y cuando el dueño andaba supervisando, caminaba por todos los telares y las máquinas que había una cantidad considerable de empleados. Todo el mundo está pegado los ojos en la máquina, cambiando rollos de hilo y mirando que se salga el producto como corresponde. Tremendas máquinas. Y las máquinas estaban puestas una aquí, la otra atrás, eran 2 máquinas cada uno, enorme, más o menos de la pared hasta aquí, y estaban distribuidas las máquinas por todas partes en línea. A veces el hombre salía a almorzar, o salía a desayunar, o se iba a hacer algunos trámites, y ¿qué hacíamos los que trabajamos en los telares? Nos poníamos a jugar al fútbol. Y el juego iba de esta manera: agarrábamos una pelota y la idea era de patear la pelota. Había una cantidad de hilos, no sé si alguna vez vieron esos telares que bajaban así en forma perpendicular, y la idea era de tratar de romper la mayor cantidad de hilos del contrincante. Y eso había que inmediatamente, cuando se cortaban los hilos, había que ir corriendo a armar, ¿no es cierto?, todo el telar. Bueno, eso era lo que hacíamos. Eso era robar el tiempo. A mí no me pagaban para romper hilos. A mí no me pagaban para jugar al fútbol, lo mismo que a los otros. Cuando aparecía el alemán, todo el mundo estaba, pero éramos los mejores trabajadores. Pero se iba el alemán y nos dedicamos media hora, 1 hora a romper hilos, a divertirnos. No hay justo ni a uno. Todos, en alguna u otra forma, hemos manipulado la situación.
hemos tratado de sacar ventaja. Esto es un pasaje que nos cae de cabeza, especialmente en las políticas que se están dando en nuestros países, en Latinoamérica, que es vergonzoso. Estos políticos que hablan de justicia, estos jueces que hablan de justicia, abogados que hablan de justicia, cuando lo único que se ve es injusticia, bochorno, deshonra, robo, estafa y mentiras y más mentiras. Dios está airado porque no hay justo ni siquiera uno. Dios está airado contra todo tipo de injusticia que manifieste el hombre en esta existencia. Y pienso yo que la mayor de las injusticias que comete el hombre, por encima de todas las que tiene en su haber, es de levantarse y encima acusar a Dios de ser injusto cuando se enoja contra el que no es justo. No hay cosa más bochornosa que se levante una persona a decir, Dios es un Dios injusto porque está enojado conmigo. Cuando lo contrario es lo correcto. Dios tiene que manifestar su enojo si yo estoy actuando en injusticia. Número 3, Dios o la ira de Dios se revela contra la acción de hombres que deliberadamente procuran detener y frustrar la verdad de Dios. Dice este hombre, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es un atentado tremendo por parte de la criatura. El hombre está empecinado, está envuelto en querer detener, frustrar la verdad que viene de Dios y disfrazarla con otras cosas. Si ustedes siguen leyendo ahí en el capítulo, ya voy a ir terminando, dice que explica por qué razón Dios tiene que manifestar esta ira. Dice porque, verso 19, lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dice porque Dios se lo manifestó. ¿Y cómo? ¿Cómo es que lo que se puede conocer de Dios se manifiesta? Bueno, verso 20, porque las cosas invisibles de Él, es decir, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles o vistas desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, a ver, señores, Dios está revelándose al hombre a través de la misma creación. Obviamente que hay una revelación especial a través de las Escrituras y una revelación a través de Cristo Jesús, pero Dios se ha revelado a los hombres a través de todo el mecanismo cósmico. Sin embargo, el ser humano lo que hace es cuestionar la existencia de Dios a pesar de las evidencias cósmicas. Y no solamente eso, pero el hombre lo que hace es hilvanar conceptos que están destinados a frustrar la verdad que declara la misma creación. Y hoy tenemos conceptos como que en realidad la creación no es de Dios, sino de un Big Bang. O ahora nuevas teorías que están saliendo a la luz, la de los cordones o cosas por el estilo, no sé cómo, string theory, y cosas por el estilo. En vez de hablar de universos, se hablan de pluriversos, de una secuencia de universos, donde vivimos nosotros en diferentes estados o condición y cosas por el estilo. Eso lo que a mí me muestra es la desesperación, la bancarrota del intelecto humano, que escondido detrás de la ciencia se ampara en la mentira, en el fraude y tratando de inculcarnos a que tengamos fe en cosas que no se pueden probar. Por eso Dios está enojado, porque el hombre cerró los ojos a las evidencias de la creación que nos hablan de su poder y su deidad. Y luego en la parte espiritual dice, verso 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, como este señor al cual di introducción a este mensaje, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de el Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, etc. Y luego habla de la conducta humana, ¿no es cierto? Los hombres cambiaron sus
sus estilos de vidas. Dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igualmente también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es impresionante ver que lo que está diciendo el apóstol Pablo, que la condición del hombre en la sociedad actual es consecuencia de Dios abandonándolo a sus pasiones. ¿Es eso lo que tú quieres? Bueno, ahí va. Y el hombre, en lugar de decir, no, momento, pero esto no es lo que Dios aprueba, yo tengo que moverme en la dirección contraria, en lugar de escuchar a Dios y obedecer a Dios, lo que dice es, no me importa, yo voy a vivir de acuerdo a mis pasiones. Esto es lo que siento, esto es lo que quiero y esto es lo que voy a hacer. Y bueno, Dios se enoja. Está enojado con esa actitud. Nos damos cuenta que un Dios todo santo no tiene otra alternativa que ejercitar la ira contra criaturas que atentan contra su carácter, contra su naturaleza, contra su soberanía, contra el orden de cosas que Él ha establecido. Y es por eso que entonces Dios, para no destruir a la criatura que bien merecido se lo tiene, muchos que critican que Dios es un sanguinario porque, en fin, ha destruido pueblos como vimos la semana pasada, pierden de vista que ese Dios airado lo que está haciendo es poniendo en funcionamiento el motor de la salvación. Que si bien es cierto que Dios está enojado, todavía Dios lo que está haciendo es extendiendo sus manos para sacarte de esa condición. Una condición de juicio. Y entonces otorgarnos salvación. Es por eso que los versos 16 y 17 son tan importantes en el contexto de este asunto. No me avergüenzo del Evangelio. Y la razón es porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No las personas que se levantan contra Dios, sino aquella persona que cree en ese Dios, que se ha revelado en la creación, ahora se ha revelado a través de la persona de Cristo Jesús, se revela a través de las Escrituras y nos dice cómo deben funcionar las cosas. Y por supuesto dice que se revela en él, en ese Evangelio, la justicia de Dios. No te equivoques, No mires la ira de Dios mirando cuando tú te enojas y hacer una comparación, porque eso es totalmente equivocado. La ira de Dios la tenemos que mirar, estudiar y entender a la luz de la realidad que Dios es un Dios todo santo, infinitamente santo. Y si Dios se enoja, ese enojo, esa ira de Dios es una ira absoluta, infinitamente santa, pura, sin fallas, sin mellas. Es una ira cristalina, que por supuesto luego está manifestado el amor de Dios, pero sin embargo el amor de Dios no contrarresta o no descalifica el enojo de Dios contra el pecado y a veces contra el pecador, por supuesto. Es cierto que Dios odia el pecado, ama al pecador, nos dice la Biblia, pero atenti, tenemos que mirar eso de amar al pecador en el contexto correcto. No quiere decir que Dios, cada vez que vea al pecador haciendo lo que se le da gana y desafiando a Dios, Dios dice, bueno, muchachos, no importa, vamos a arreglar las cosas. Yo creo que uno de los incidentes que más nos ayudan a entender el carácter de Dios cuando está enojado es cuando Jesús se indignó en aquella ocasión que limpió el templo, cuando había sido convertido el templo en un mercado, en un negocio. Y Jesús se dio cuenta de cómo se deshonra a Dios al hacer eso. Se estaba usando a Dios y se estaba usando la sinceridad de los feligreses para sacar dinero de ellos. Y Jesús, el Dios encarnado, se indigna y se enoja contra este tipo de actitud y lo vemos reaccionar. No es una actitud egoísta, no es un capricho de Jesús. Yo me pregunto cómo estará Dios cuando ve que su casa, su iglesia, su pueblo se ha convertido también en cueva de ladrones. Cuando hoy la iglesia está llena de sinvergüenzas que usan la fe de los feligreses y aún a Dios mismo para llenarse los bolsillos. Jesús hoy, si caminase en medio de las iglesias, estaría sacudiendo las cuerdas y dando vuelta a las mesas otra vez. Y quizás con más indignación, porque ahora conocemos el Evangelio. Así que toma nota de esto.
La ira de Dios es una ira necesaria, es una ira santa, es una reacción lógica y justa contra el pecado. Y gracias que envió a Cristo Jesús para salvarnos de las consecuencias de ese pecado. Así que si no conoces a Cristo, acéptalo, arregla las cosas con el Señor a través de nuestro bendito Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la orientación que nos das acerca de estos temas que hoy desafortunadamente están siendo pisoteados. Hay una cantidad de gente, Señor, que te acusan a ti. ¡Qué atrevimiento! Acusarte a ti de ser un Dios iracundo. ¡Qué barbaridad! Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Ayúdanos a predicar el Evangelio y a no avergonzarnos de ese Evangelio, como nos dice el apóstol Pablo, porque es el poder de Dios para salvación, a través del cual se manifiesta tu justicia. Así que, Señor, gracias por tu palabra y gracias por habernos amado, aunque somos merecedores de tu enojo. Bendícenos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.